Y ahora pasamos al consejo de la palabra del Señor con Edgar Calderón. La palabra del Señor. Queridos y apreciados hermanos, el salmista David decía: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendiga pan. Es cierto que en la vida del cristiano vamos a pasar por momentos un tanto difíciles, pero eso Dios lo permite para que aprendamos a valorar, para que aprendamos realmente a compartir. Cuando uno llega, hermano amado, a tener hambre, cuando uno llega a pasar necesidad, se crea en sí un sentido de humildad y al llegar a tener, se puede mantener. Pero una persona que nunca ha sufrido, que nunca ha pasado hambre, que nunca ha trabajado fuertemente, que no sabe qué es dormir posiblemente en la calle o tener hambre y no poder comer porque no tiene dinero, esa persona, si un día llega a tener, lo va a despilfarrar. Eso es lo que pasa con los hijos de los grandes millonarios, los magnates. Les dejan dinero y parece que no los hubieran dejado nada, se lo acaban todo. ¿Ustedes se acuerdan de aquel famoso Ronnie King, que fue el morenito por el cual quemaron la ciudad de Los Ángeles? ¿Se acuerdan? Esto va por los 90. Este muchacho ganó una demanda y le dieron $3 millones. Y este jovencito, como pues no le costó, ¿verdad? Bueno, sí le costó su paliza, pero no fue tanto. Se le olvidó la paliza que le habían dado. Y en términos, hermano, de 5 años, el morenito se había acabado los 3 millones. Y por último terminó ahogado en la piscina de su casa. Ya de nada le sirvió lo que le habían dado, porque nunca lo valorizó. Entonces a veces Dios permite que nosotros empecemos de abajo para llegar arriba. Y cuando empezamos de abajo y llegamos arriba, nunca más volvemos a llegar abajo. El problema es cuando empezamos arriba, porque entonces nos vamos para abajo y no le sentimos valor a la vida. Y todo lo que Dios nos da, nosotros lo despilfarramos. Es muy importante entonces entender que a esto Dios le llama mayordomía. ¿Se acuerda usted de un mayordomo? Alguien que cuidara una finca. Era el que dirigía, no era el dueño. Era el que manejaba la finca. El encargado de pagarle a los empleados, el encargado de traer los productos, de que todo estuviera bien. Vamos a decir como hoy en una compañía, el manager, el manejador, no es el dueño, es la persona encargada de la administración. Cuando hablamos de mayordomía, estamos hablando, queridos y apreciados hermanos, de que Dios nos puso aquí en la tierra a nosotros, sin nada, a manejar lo que es de Él y a manejarlo bien, porque usted y yo no tenemos nada. Usted puede decir mi mano, pero usted tiene la mano ahí pegada y está trabajando por la misericordia de Dios. Porque, hermanos amados, yo acabo de ver una publicación que me impactó el corazón. Una señorita bonita, preciosísima la muchachita. No tenía las 2 manitas. Solo tenía una piernita con su pie completo y la otra pierna le llegaba abajito de la rodilla y tenía prótesis. Preciosa la muchacha, pero no tenía sus extremidades completas. Nosotros podemos decir, hermano, mi estómago. Pero hay muchas personas que, aparte del estómago, tienen otra bolsita porque no pueden utilizar su sistema completamente. O sea, no tenemos nada. Cuando nosotros nacemos, y si respetamos lo que es físico, pero dígame usted cuántos dólares traía cuando nació. ¿Cuántos pares de zapatos traía? ¿Qué carro traía cuando usted nació? Nada. Todo lo que Dios nos da lo agarramos en esta vida y en esta misma vida lo dejamos. Porque al lugar donde vamos tampoco nos podemos llevar absolutamente nada. Un sabiondo oriental dijo que él era millonario, tenía mucho dinero. Y él dijo, quiero por favor que el día que a mí me entierren, me carguen 6 doctores, los mejores especialistas del mundo, quiero que carguen mi caja para el cementerio. Quiero que no cierren el ataúd y que me dejen las 2 manos afuera. Que vaya con mis manos colgando. Bueno, como ese era su deseo, así se lo hicieron y le dieron el tiempo a su hijo mayor para que hablara en el cementerio y dijo, mi papá
dijo que quería que lo cargaran los mejores especialistas del mundo y les pagó para que vinieran. ¿Saben por qué? Para enseñarle a todos ustedes que los doctores para nada sirven cuando Dios se lo quiere llevar a uno. Ahí van cargando los doctores, no pudieron hacer nada por él. Si les pagó para que lo enterraran, ¿cómo no les iba a pagar cuando estaba vivo? Y luego llevaba las dos manos así para que todos miren que sus manos están vacías, que toda la plata que tenía no se llevó nada. Y esto, hermanos, es un mensaje tremendo. La mayordomía quiere decir que todo lo que nosotros tenemos, ¿cómo usted va a utilizar sus ojos? ¿Cómo va a utilizar sus manos? ¿Cómo va a utilizar su cerebro? ¿Cómo va a utilizar su ropa? ¿Cómo va a utilizar su carro? ¿Cómo va a utilizar su casa? ¿Cómo va a utilizar todo si nada es suyo? Dice, mi esposa. ¿Oh, su esposa? Bueno, si usted se muere y la señora queda joven, pues a lo mejor agarra otro. No es suya. Nada más en el tiempo que usted la tiene. Mi esposo. Depende, cuídelo porque hay un montón de golondrinas cerca. ¿Ya? Mis hijos, los hijos nacen, crecen y se van de la casa. Los viejitos juntos empiezan y juntos terminan. Los hijos no se van a quedar con usted para toda la vida. Los hijos van a agarrar su propio camino. Los americanos tienen la costumbre que a los 18 años le dicen a sus hijos, mijito, o te vas o te saco. Pero tenés que hacer algo en la vida. Solo nosotros somos los que tenemos a nuestros hijos de 40 años. Mijo, que yo te pago tu renta, tú seguís con tu droguita, papá. Tú seguís fumando tu marihuana, no te preocupes. Yo te voy a pagar tu renta y yo te voy a dar tu comida, porque yo soy tu madre. Y por eso el otro sigue bien de vago. Esto es tremendo. Entonces, hermanos amados, hay que ser buena gente, pero no hay que ser tonto, ¿eh? Ahora, que si el hijo o la hija, aunque tenga 60 años, se enferma o tiene un problema, eso es diferente. Pero que no quiera trabajar. No, pues la palabra del Señor dice que el que no trabaja, bueno es que no engorde. Digo, que no coma. Entonces, hermanos amados, fíjese bien, no tenemos nada. Todo lo que usted tiene es de Dios. Y uno todavía se va con ay, hoy no tengo ganas de ofrendar. ¿Qué va a ofrendar si eso no es suyo? Todo lo que tiene en la bolsa es de Dios. Y todo lo que tiene en el banco es de Dios. Todo es de Dios. Pero como Dios es un tipo educado, no nos pide nada a la fuerza. ¿Sabe por qué no nos pide nada a la fuerza? Porque no necesita de nosotros. Si Dios tuviera hambre, que es lo que Dios dice confrontando a un hombre, le dice, mira, si yo tuviera hambre no te pediría a ti. Mías son todas las bestias del campo, yo sé dónde están las mejores reses para hacerme un asado, yo no necesito que tú me des nada. Si yo me quiero comer un pollo, yo sé dónde están los pollos. Si yo necesito plata, yo sé dónde están las bóvedas del banco. Mando un terremoto y abro las bóvedas. Si necesitara oro, yo sé dónde están los yacimientos. El oro es mío, la plata es mía, todo es de Dios. Pero Dios nos da la oportunidad que dentro de la mayordomía nosotros usemos inteligencia para ser bendecidos nosotros y para que aprendamos a bendecir a otros. Dios saca de donde no hay, y cuando Dios saca es porque quiere dar. Si un día Dios le hace sentir a usted dar, es porque Dios lo quiere multiplicar. Y dentro de esas cosas, hermanos amados, el enemigo ha levantado a través de la religión tradicional y de otras sectas e insectas la tendencia que el cristiano sea pobre y miserable. Hay dos extremos. Por un lado están los de la doctrina de la prosperidad, que eso tampoco es cierto. Pero por el otro lado está la bendición real del Señor, que es bíblico, cristocéntrico. Pero que dice, no, ¿sabes qué? El diezmo ya pasó de moda y ya no tienes que diezmar, porque eso era el tiempo de la ley. Y bueno, el diezmo ya quedó abolido. Y estos enemigos de la bendición usan textos fuera de contexto. Por ejemplo, el primer texto que utilizan para decirle que el diezmo no existe es Colosenses capítulo 2 y verso 14. Mire lo que dice Colosenses 2:14. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Cuando dice que quita el acta de decretos, no está hablando del diezmo. Aquí no leo yo la palabra diezmo. Aquí lo que está quitando son los mandamientos levíticos, la tabla de la ley. Eso es lo que está quitando. Bueno, y utilizan otra cita más, también fuera de contexto, Gálatas 3:10. ¿Qué es lo que dice Gálatas 3:10?
porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Como ustedes pueden ver, en ninguno de esos textos habla de diezmo ni habla de ofrenda. Ahí está hablando estrictamente de los rudimentos de la ley que fueron abolidos y sustituidos con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí estamos de acuerdo. En esos dos textos está hablando directamente de la ley que ya fue abolida. Pero el diezmo sigue en el Nuevo Testamento como estuvo en el Antiguo Testamento, porque el diezmo no se instituyó bajo la ley. Y aquí vamos a aprender algo. Quiero que usted levante su manita así, agarre sus dedos, mire, y le voy a dar las 7 dispensaciones. La primera dispensación es la inocencia. No sabemos cuántos millones de años el hombre vivió bajo el periodo de la inocencia. O sea, inocencia de pecado. Todo era lícito, nada era prohibido. Pero en Génesis 1:1 vemos que la tierra está desordenada y vacía porque hubo un cataclismo, una revolución. Tiraron a Satanás para abajo. Ahí empieza el caos. Entonces, de Génesis 1:1 para Génesis 1:2 hay una cantidad impresionante de años que nadie sabe. Ahora viene el periodo de la conciencia. En el periodo de la conciencia es cuando ya Adán y Eva se dan cuenta que han desobedecido y se dan cuenta que están desnudos. Antes de eso estaban desnudos, pero no se daban cuenta, lo veían natural. Pero ahora ya se dan cuenta. Este es el periodo de la inocencia, digo, de la conciencia. Después de eso, tanto en el periodo de la inocencia no había diezmo, porque todo era de Dios, por Dios y para Dios. En el periodo de la conciencia tampoco había diezmo. Todo era para Dios y todo era de Dios. Lo que vemos ya en el periodo de la conciencia es que, por ejemplo, la primera ofrenda que presentan Caín y Abel, nadie se las pide. La presentan porque ellos quieren. Y en este caso, se propone a Abel presentar lo mejor que tenía. Y eso desagrada rotundamente a Caín, y ustedes saben el desenlace final. Porque lo vio que ofrendó bien, le cayó tan mal al diablo que lo mató. Y eso no ha cambiado. Las religiones que se oponen a la verdad del Evangelio tratan de matar la ilusión que usted tiene de poder sembrar. ¿Sabe por qué? Porque no quieren que usted coseche. Como Abel agradó a Dios, entonces Caín dijo, a este hay que matarlo. Y como no nos puede matar físicamente, nos mata la fe. Nos mete dudas en la cabeza para que dejemos de diezmar a fin de que toda nuestra miserable vida seamos pobres y dependientes. Pero si somos inteligentes, vamos a seguir el ejemplo de Abel, que aún después de muerto, sus ofrendas todavía dan memoria de él. Ahora, viene la dispensación de la fe. En la dispensación de la fe se instituye el diezmo antes de la ley. Así que cuando alguien le diga, ¿el diezmo estuvo en la ley? Claro. Se practicó en la ley, pero fue instituido antes de la ley. Trasciende la gracia, pasa el milenio y se termina en la eternidad. Entonces no tiene nada que ver con la ley. No confundamos la gordura con la hinchazón. ¿Y cómo le voy a decir yo que está antes de la ley? Vamos a Hebreos capítulo 7 y verso 2. Pudiese utilizar el libro de Génesis, pero voy a utilizar Hebreos porque está en el Nuevo Testamento. Porque la gente dice, no, pues en el Nuevo Testamento no hay ningún texto que hable del diezmo. Ah, pues vamos a ver. Porque si en el Nuevo Testamento no se habla del diezmo, yo soy el primero que lo quito. Pero mira lo que dice. Ahora, quiero aplicar. El diezmo no es una obligación. El diezmo es una bendición. Así como Dios no le pidió a Caín y Abel que llevaran ofrenda, fueron ellos los que lo propusieron en su corazón. De la misma manera, el pueblo de Dios no está obligado a diezmar, ni el pastor a colectar los diezmos como que si fuera vendedor de vajillas o vendedor de sábanas, y que se pare en la puerta, usted no me ha traído el diezmo, usted no me ha traído el diezmo, usted no me ha traído. No. Esto es algo voluntario. Pero esto sí, usted sabe que si usted no siembra, no cosecha. Si usted no da, no recibe. Esta es la ley de la compensación.
Pero para que usted vea lo que es bíblico, Hebreos 7:2 dice, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Aquí está citando el Antiguo Testamento, pero lo está escribiendo en el Nuevo Testamento, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. ¿A quién dio los diezmos Abraham? A Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, sacerdote del Dios Eterno, sacerdote para siempre. O sea, se los dio a Cristo Jesús en la representación de Melquisedec. Entonces, cuando nosotros diezmamos, ¿a quién le damos nosotros los diezmos? Al representante de Dios en la congregación. No lo damos por necesidad, no lo damos por tristeza, lo damos porque está establecido. Y cuando se lo damos, ¿a quién se lo damos? Al que administra, pero en el corazón se lo estamos dando a Dios. A Dios. Si el hombre lo administra bien, Dios lo va a bendecir y usted va a ver el fruto de esa administración. Porque cuando nadie roba, el dinero alcanza. Pero si el hombre hace mal uso de los diezmos, él le va a dar cuentas a Dios, pero usted no se los dio al pastor, usted se lo dio al Señor. Un día, un hombre se enojó con el pastor de la iglesia y dijo, quiero que me regresen todos los diezmos que he dado. Y el pastor le dijo, con mucho gusto, mijo, te lo quisiera regresar, pero no tengo. Demándame. Y lo demandó y lo llevó al juez. El juez se le quedó viendo y le dijo, mira, le dijo, cuando tú diste los diezmos, le dijo el juez, ¿a quién se los diste? ¿Al pastor o a Dios? Y dijo, a Dios. Y en el tiempo que tú estuviste en la iglesia, ¿viste que había luz eléctrica? Y dijo, sí. ¿Usaste el baño? Y dijo, sí. Ah, qué bueno. Pues para que sepas, esa luz se pagaba. El baño usaba agua y se pagaba. Habían biles y se cubrían. Respiraste aire acondicionado y recibiste un servicio, por lo cual tenías que pagar una contribución. ¿Cuánto tiempo tenés de ser cristiano? Dijo 10 años. ¿Y antes de esos 10 años qué eras? Era bailador. ¿Ibas a los cabarets? Sí. ¿Ibas a las barras? Sí. ¿Y has ido a pedir tu dinero allá? No. ¿Allá dabas el diezmo? No. Allá salías sin un solo centavo. Así que el diezmo se lo diste a Dios. ¿Te dieron un recibo? No. Porque lo diste voluntariamente. No puedes exigir lo que le diste a Dios. En todo caso, no tendrías que demandar al pastor, tendrías que demandar a Dios. Demándalo, pues. Entonces, hermanos amados, cuando nosotros lo hacemos para Dios, es un trato directamente del hombre con Dios. Y eso se instituye en la fe y trasciende a la ley. Seguimos en Hebreos, para que vean que hay muchos más textos que son aplicables a esta enseñanza. Hebreos 7:4. Considerad pues cuán grande era este, a quien Abraham, el patriarca, les dio los diezmos del botín. Cuán grande era este. Claro, Dios está sobre todas las cosas. Y en ese caso Melquisedec es el prototipo exacto de Jesucristo. Hebreos 7:5. Ciertamente los que dentro de los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos, según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Hoy ya no hay sacerdocio levítico, pero hay ministerio cristiano. Y tanto eran los costos de los servicios en el ministerio levítico, como también son los costos en el ministerio contemporáneo. No ha cambiado nada. Lo único que antes habían denarios y ahora son dólares, pero es la misma historia. Hebreos capítulo 7, verso 6. Pero aquel cuya genealogía no le es contada dentro de ellos, o sea, Cristo Jesús, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. ¿Quién es el que tiene las promesas ahora? Usted dirá, el pueblo de Israel. Sí, en una parte, pero también la iglesia. Porque todos los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Porque si fuera solo por el linaje, solamente Israel sería salvo. Nosotros tal vez tenemos la nariz grande, pero de judíos no tenemos nada.
pero por la fe somos hijos de Dios. Y consideramos al que se le dio la promesa que serían más los hijos de la dejada que de la casada, que serían más los hijos de la estéril que la que daba a luz. ¿Por qué? Porque el pueblo gentil era estéril, no tenía parte en esta salvación, pero por la promesa, mediante la fe, nosotros somos salvos. Y por eso abrazamos las promesas y lo hacemos con prueba. Mire usted un hermano que diezme constantemente, que lo haga por un tiempo y después dígame si es pobre. Muéstreme un judío que sea pobre. Búsqueme un judío drogadicto, un judío borracho en la calle. Búsqueme un hombre de Dios que diezme y que ofrende, que sea pobre y que ande de borracho en la calle. No existe. O sea, se lo puedo probar. Se lo puedo probar porque, hermano amado, todo aquel que siembra, cosecha. Y cosecha abundantemente. Hebreos capítulo 7, verso 9. Por así decirlo, en Abraham pagó los diezmos también Leví, que recibe los diezmos. ¿Qué quiere decir? Que los pastores que reciben el diezmo también tienen que diezmar. Tremendo. O sea, porque no puede ser que si administra, lo primero que tiene que administrar es su propia vida, porque si no, ¿qué va a enseñar? Hemos sido un pastor que no diezme, es como un pastor que no lea la Biblia, o que no la entienda. ¿Cómo va a predicar? Primera de Timoteo capítulo 5, verso 18. Note que todas las citas están en el Nuevo Testamento. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que tría, digno es el obrero de su salario. Y esto no es doctrina, esto es algo que yo creo. Por la misericordia de Dios yo trabajo y gano el pan de cada día utilizando la inteligencia y los negocios que puedo hacer. Pero si yo agarrar el diezmo no peco y el pastor que agarra el diezmo no peca. Porque los diezmos legalmente le pertenecen al pastor. Pero cuidado que el pastor agarre las ofrendas y las vendimias, porque eso es un pecado tremendo delante del Señor. Pero los diezmos le pertenecen al pastor. La Escritura dice, no pondrás bozal al buey que tría, y digno es el obrero de su salario. ¿Por qué no se pondría bozal al buey que tría? ¿Alguien sabe lo que es un bozal? Un bozal es un lazo que se le amarra aquí para que la chiva, para que el toro no pueda comer mientras va en el camino. Pero cuando se tría, antes se utilizaba un pedazo de terreno que se llamaba era y se tiraba todo el trigo en la era porque no habían máquinas para moler el trigo. Entonces la pizuña de la bestia hacía que salieran los granos de la vaina. Y mientras estaba así dándole vuelta en la era, el toro le daba hambre y era pecado amarrarlo, que no comiera. El toro tenía derecho a comer del trigo que estaba moliendo. O sea, escrito está, no pondrás bozal al buey que tría. Es como que yo le digo, hermanita, por favor hágame una buena vendimia. Y se esfuerza la hermanita y trae una buena vendimia. Pero cuando está ahí, le digo, no pruebe de la vendimia que hizo. ¿Cómo no va a probar la vendimia que hizo si la hizo? No pondrás bozal al buey que tría. Es decir, hermano, como que usted cultiva un campo de maíz y cuando están los elotes así grandotes, usted es el dueño del campo, usted agarra un elote y lo tira a las brasas y le echa limón y sal. Y alguien, no te comas eso. No puedes comértelo. No pondrás bozal al buey que tría, porque el obrero digno es de su salario. Así que, ahí está la Biblia. Y yo sé que la gente dice, pero es que el pastor tiene mucho dinero. No crea. Los pastores que son agarrados, los pastores que no colaboran en las misiones, los pastores que no ayudan a la gente, son siempre pobres. Yo conozco pastores muy pobres. Porque antes de ser pastores eran bien criticones. Y antes de ser pastores sembraron miseria y cosecharon miseria. Y la gente piensa, hermano, que hay que ayudar al pastor cuando tenga un saco todo descarapelado de eso que ya le salió gamuza aquí. El pobre pastor tiene que venir así con una cara así como de limonero. Para que la gente diga,
le voy a dar su diezmo, pobre el pastor. Tiene que venir con los zapatos así, con la lengua afuera, hermano, así, con aire acondicionado, para que, pobre el pastor, hay que comprarle un par de zapatos. Tiene que venir en un carro todo viejo, que la esposa venga empujando y él sentado, para que diga, pobre el pastor, necesita su carro. Eso es una miseria. Cuando yo vine a Estados Unidos, hermano, la segunda vez, en el 91 que vine, tuve la oportunidad y un día lo voy a traer a mi pastor, un salvadoreño que me pastoreó por 7 años. Y una de las cosas que yo aprendí de él es de que este hombre tenía un buen trabajo. Él trabajaba en el aeropuerto y bendito sea el Señor, a través de él me conectó el pastor, su cuñado, el pastor Oscar López, que fue el que me llevó a mí a esa compañía. Y él tenía un buen salario, él tenía un buen carro, él usaba buenos trajes. Y qué gusto era ver entrar a mi pastor, hermano, con esa elegancia. Un pastor bañado, aperfumado, que dé gusto, que no le apeste la boca. Yo no sé qué tipo de pastor quisieran tener ustedes, ¿no es cierto? Ahora, no desperdicio, por supuesto. Pero qué bueno, hermano, es tener la confianza de que uno puede llegar, pastor, necesito que me ayude. Pero si el pobre pastor está más fregado que usted, ¿cuándo lo va a ayudar? Hay gente, hermano, que tiene envidia dentro de las iglesias, que el hermano no prospere. Pero ¿en qué cabeza les cabe? Yo quiero que todos ustedes sean prosperados, porque si la iglesia tiene una necesidad y todos ustedes tienen negocio, se para el hermano Mateo y dice, ¿cuánto necesitan, hermano? Aquí hay 1000, mire. Porque se para el hermano Colop, ¿cuánto necesitan, hermano? Mira, aquí hay, pum, 1000. Porque tiene, pero si no tiene, ay, hermano, yo quisiera ayudar, hermano, con mi alma y con mi corazón. Pero robar no puedo. No puedo. ¿Y sabe qué, hermano amado? Esto es lo tremendo. Que uno quisiera que la gente ya tuviera para dar, pero como Dios quiere bendecir a los que no tienen, en el tiempo de la sequía, le dice Dios a Elías, Elías, quiero que vayas y visites a la viuda de Sarepta. Habían tantas viudas en ese tiempo, hermano. ¿Por qué se le ocurre mandarlo a la casa de la viuda? Había tanta mujer que tenía marido. ¿Por qué lo manda a la casa de la viuda? Porque esa viuda ya no tenía nada. Y cuando llega, ve y esa viuda te va a sustentar. Llega el hombre cansado, con hambre, encuentra a la mujer en el patio y le dice, mira, quiero que me dé de comer. Lo mira la viuda y dice, y este señor grande y peludo, yo soy viuda, tengo un hijo. Y le dice, mira mi señor, le dice, solo tengo un poquito de masa y un poquito de aceite en la tinaja. Vive Dios que ahorita me preparaba yo para hacer una tortillita y dejarnos morir mi hijo y yo. Se le queda viendo Elías así todo barbudo, y dice, pobre la viuda, ni modo, le tocó las de perder conmigo. Vaya, ve a hacer esa torta que dijiste y me la traes a mí. ¿Qué? ¿Me la traes a mí? ¿Cómo? Sí, a mí. Yo sé que usted hubiera agarrado un balde de agua. Bueno, no había agua en ese tiempo. La paleta, hermano, sáquese de aquí, aleluya. Me viene a quitar la comida a mis hijos. Pero Dios había mandado al profeta ahí, porque Dios quería bendecir a la viuda. Y Dios tiene misericordia de la viuda y le dice, ¿sabes qué? Tráeme a mí primero, porque el aceite no escaseará, ni la harina menguará, hasta que Dios haga llover sobre Israel. ¿Qué es lo que está pidiendo Dios? ¿Usted cree que Dios quiere nuestras obras? ¿Usted quiere que Dios quiere migajas? No, Dios quiere lo primero. Pues si nosotros nos sentimos dar, no demos. Pero si vamos a dar, agrademos a Dios. La viuda dijo, está bien, dijo, lo voy a creer. Este profeta de Dios hizo la tortillita y entonces se la llevó. Y Dios bendijo a la viuda. Por eso es de que Dios no le pide. Mire, si Dios quisiera, hermano, Dios conoce a los millonarios. Por ejemplo, para comprar este templo. Con un solo, por la misericordia de Dios, yo conozco gente que son millonarios. Con uno solo de mis amigos que hubiera tocado, nos compra el templo. Pero no, Dios los dio a todos ustedes. ¿Saben por qué? Porque los quiere bendecir. Bendita sea la gloria de Dios. Si es para Dios, déselo con todo su corazón, hermano. Mire,
para todos aquellos que predican el evangelio. Lucas capítulo 10 y verso 7 dice: posar en aquella casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario, y no os paséis de aquella casa. O sea, hermano amado, los que viven del evangelio, los que predican el evangelio también pueden vivir del evangelio, aunque el apóstol Pablo nos enseña otro tipo de escuela, que es la que yo agarré. En cuanto a mí, dijo el apóstol Pablo, estas manos me han servido. No quería ser gravoso a nadie, y es mejor no tomar los diezmos, bendecirlos y regresarlos al alfolí. ¿Por qué? Porque de esta manera no hay ningún tipo de crítica, y porque de esta manera también damos ejemplo, ya que se ha levantado mucho vago que no tiene ministerio y que se tira al evangelio sencillamente por no trabajar. Porque cuando Dios llama a alguien, seguramente lo va a sustentar. De una o de otra manera, siempre Dios lo va a sustentar. Pero cuando alguien se tira solo por no trabajar, entonces se lo lleva a la tristeza. Yo tuve que hablar con un hermano que tenía como 10 hijos en una traila y no trabajaba. Y se dedicaba, y ni él era el que predicaba, sino un pobre niño como de 7 años, y era el que los alimentaba a todos. Y un día me dijo: ay, hermano, es que me está lloviendo sobre mojado. Le digo: ¿qué pasó? Es que no tenemos ni para comer. ¿Y por qué no busca un trabajo? Le digo: es que tengo que predicar. Predique de noche y trabaja de día, le digo. ¿Y usted trabaja? Claro que sí, Señor. Entonces es bueno aprender a trabajar para que nadie nos pueda humillar. Lucas capítulo 11, verso 42. Aquí Jesucristo tuvo la oportunidad de abolir el diezmo y no lo hizo. Y estoy hablando este martes porque es martes de doctrina, y alguien tiene que enseñarle a usted la doctrina. Que si le dicen que el diezmo no es bíblico, que se lo prueben por la Biblia. Lucas capítulo 11, verso 42. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda, y toda la hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Oiga, estos fariseos diezmaban, hermano, hasta la colita de la cebolla, pero juzgaban, criticaban, humillaban. Y entonces aquí le dice: pero pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer, primero, sin dejar de hacer aquello. Entonces aquellos que dicen que el diezmo ya no existe, entonces aquí Jesucristo hubiera dicho: esto era necesario de hacer y ya no diezmen. Pero aquí Jesucristo reitera, establece el diezmo. ¿Qué podemos hacer con esta cita? Dice: esto era necesario hacer primero, o sea, la justicia, el amor y la misericordia, sin dejar de hacer lo otro, sin dejar de hacer aquello. Estoy en el Nuevo Testamento y lo está enseñando Cristo. Pues si alguien sabe más que Cristo, como dijo el americano, sorry, porque nadie más sabe que Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 16 y verso 2 dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Seguramente les pagaban el sábado, ¿no? Digo, el viernes. Entonces aquí dice: cada primer día de la semana, cuando tengan el dinero, pongan algo por separado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Aquí lo que está diciendo: ponga una parte. Lo que está reiterando era lo que se había establecido en la ley, el porcentaje que Dios había mandado. Una parte es la 10ª parte. Aquí Pablo está instaurando de nuevo el diezmo. Ponga algo según haya prosperado. O sea, no vaya a robar para poner, no vaya a prestar para poner. Ponga según haya prosperado. Prosperó poquito, de poquito. Prosperó mediano, de mediano. Prosperó grande, de grande. Ponga algo según haya prosperado, un porcentaje. ¿Cuál porcentaje? Lo establecido por la ley, anticipado por la fe y practicado en la gracia. Eso es el mandamiento del Señor. Ahora la lógica funciona. Empiece usted a diezmar por unos 2, 3 años, y si Dios no lo prospera, deje de hacerlo. No funcionó. Pero yo le aseguro que usted apenas empieza a hacerlo y usted va a ver las ventanas de los cielos que se abren, porque hay promesa de Dios que Dios abriría las ventanas de los cielos y derramaría bendición hasta que sobreabunde. Y mire, cuando uno no lo hace, hermano, porque a todos nos ha pasado, a todos nos ha pasado.
Alguna vez se dice, voy a diezmar después, o se le olvida a uno. ¿Y sabe quién se lo va acordando? La policía. De repente, ¡pum! Un ticket, ¿cuánto? 350. Y lo que tenía que diezmar eran 50. De repente, ¡pum! Se enfermó. Se lo llevó la ambulancia. Si le tocaron sirena, 850. $1,000. Y lo que tenía que dar eran $60. O sea, hermano amado, lo que no se va en lágrimas, se va en suspiros. Esta es la aseguranza de Dios. Y a mí me llama la atención lo que dice Malaquías, y eso lo dice en el tiempo de la ley. Abriré las ventanas, ¿por qué no las puertas? ¿Por qué las ventanas? Porque una puerta, usted sabe que una casa en aquel tiempo, todas las casas solo tenían una puerta, pero ventanas tienen muchas. Donde quiera que usted va, se le abre una ventana, se le abre otra ventana, se le abre otra ventana. Y hermano, lo corren de este trabajo y le dan en el otro, lo corren de aquí y le dan en el otro. Y la bendición, y la bendición, y la bendición va subiendo y va subiendo y va subiendo. Y usted siente que su dinero le abunda. Porque hermano, no hay peor cosa que estar uno bajo maldición. ¿Cuál es una persona que está bajo maldición? Hermano, es aquella persona que gana. Y que muchas personas a mí me llaman a la radio y dicen, hermano, yo gano bien, a mí me viene el dinero, pero no sé qué se me hace, fíjese. Cuando yo siento $1,000, $2,000, es más, me vinieron lo de los taxes, $5,000. Pregúnteme, ¿dónde están? No sé. ¿Y en qué lo gastó? Pues no sé, la verdad no sé. Cuando me sentía no tengo nada. Y es que, hermano, cuando el costal tiene un hoyo del otro lado, usted le echa aquí y por el otro lado se le está saliendo, se le está saliendo, se le está saliendo. Hay que tapar el otro agujero del otro lado. Hay que amarrarlo con una cinta de la obediencia y de la sujeción a Dios y a la palabra. Y cuando usted amarra el otro, el devorador va a venir. Pero hay que fumigar la rata. ¿Recuerdan ustedes cuando guardábamos maíz en Occidente? Guardábamos, hermanos amados, en costales. ¿Y saben qué? Venían las ingratas ratas y se comían los costales. Y se desparramaba el grano. Y contaminaban el grano con rata. Después el maíz nadie lo quería comprar. Había que fumigar las ratas. Así que vamos a fumigar las ratas en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, con el poder de la obediencia por la palabra. Y el diezmo es el antídoto para las ratas, porque el devorador no podrá tocar lo que le pertenece al Hijo de Dios. Si es para Dios, dárselo con todo su corazón. ¡Aleluya, aleluya! ¡Gloria a Dios! Y entonces alguien dirá, voy a dar mi diezmo. No, el diezmo no es suyo, ni es mío. El diezmo es de Dios, porque todo lo que tenemos es de Dios, por Dios y para Dios. Y cuando se abran las puertas de los cielos, usted va a empezar a ver una tremenda bendición. Pero termino con esto: usted no diezme para que Dios le dé, usted diezme para agradar a Dios. Porque si lo damos para que nos dé, como que nos metemos a un negocio, y no es así. Nosotros lo hacemos para agradar a Dios, y Dios, de agradecimiento, nos empieza a bendecir de una forma increíble. Vamos a estar de pie en este momento. Eterno Padre Celestial, hemos predicado tu palabra y te rogamos, Dios mío, que la mayordomía entre a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, como pastor de esta iglesia, yo reprendo la miseria, reprendo la pobreza. Y te ruego, Padre, que abras puertas, que abras caminos, oportunidades de empleo. Reprendo toda enfermedad, todo diablo de tacañería, toda cabeza confundida. Hoy ve la luz en el nombre precioso de Cristo. Y levanto, Dios del cielo y de la tierra, gente con potencial en esta congregación. Gente con mentalidad empresarial, Padre. Gente que pueda administrar lo que tú nos pongas en las manos. En el nombre precioso de Cristo Jesús, que nada os haga falta. Gracias por su sintonía y esté pendiente, porque en cualquier momento podría estar con usted Edgar Calderón en Palabra Ungida. Tenemos servicios todos los días a las 7 de la noche. Los viernes, vigilia y clamor bajo la unción de Dios. Los sábados y domingos, tremendas campañas evangelísticas. Y los lunes, gloriosos conciertos de alabanza con los más reconocidos intérpretes de la música cristiana. Llámenos ahora mismo, 213-840-7500. 213-840-7500.
futuro. Estamos esperando por usted. 213-840-7500. 213-840-7500. Palabra ungida. Tu vida cambiará.